Sí, claro. Siguen ahí. Porque innumerables veces fui a hacerle inyectable a los hijos. Creo que tiene un hermano, ¿no? Eran como 6 9, ¿no? 9 hijos. 9, sí. hijos. Bueno, Me quedé ya corto. perdí la cuenta, pero muchas veces fui a pincharle el glúteo. Hay un cuento muy famoso de cuando un día la madre estaba embarazada de uno de los últimos y estaban jugando a la pelota en la calle en verano, un calor bárbaro, y les dijo 2 o 3 veces, che, no molestes más, no sé qué. Y llamó en la época en la cual los milicos te llevaban preso por jugar a la pelota en la calle, ¿no? Llamó a la 25, que era la 11, que era la 25, y dijo, acá hay unos niños jugando. Los llevaron. Y al rato fue a buscarlos, digo. Algo así. Ya no hay madres así. Ya no hay madres así. Sí. Me acuerdo, sí, que había que cuidarse. En aquella época vivía en La Unión, en la calle Sanguinetti, de jugar al fútbol. Y siempre había algún veterano que se ponía muy, muy nervioso y llamaba siempre a la policía. Sí, acá me acuerdo que patrullaban 2 policías a caballo por toda la zona por acá. La 11 no estaba acá en Belsen, era la 25 y estaba el 9 de junio y la Rambla. Ahí era la comisaría. Y venían de por allí, venían a patrullar todo el barrio. Porque mucha gente de la playa salía y robaban algunas casas por ahí, por la Rambla y eso. Entonces, como había denuncia, andaban patrullando por todos lados, tratando de proteger, ¿no? Hasta que después se mudaron y vinieron acá. Mirá, llegó López. Pero llegó López. Llegó López. Yo, está bien. Me voy a tener que dejar bárbaro. Si le parece bien, empezamos la entrevista, que ya la estamos compartiendo pero antes vamos a recibir al brasilero Dante de Rosara. Es un invitado especial, Luis. Vamos a ver cómo sale esta entrevista. Alejandro, te va a gustar la entrevista. Yo a Julio ya le dije. Vamos a ver si aparece. Ahora sí. Hola, Dante. Bueno, vamos a ver, esperar que aparezca. Buenas noches, Dante. Hola. Buenas noches a todos. Bien, voy a comenzar las presentaciones y comenzamos la entrevista. Hoy le estamos haciendo un gran reconocimiento a un jugador especial del básquet uruguayo y sobre todo especial de nuestro club, Dante, del Club Unión Atlética, que cumple 100 años. Es el que tú ves allí, que está Luis, que se llama Luis. Después al que tenemos que dice Julio, es otro brillante jugador, maestro de nuestra época, el Ivo Doneu de Uruguay. ¿Te acuerdas de Ivo Doneu? Igualito, mira, igualito, solo que hablaba. La pelota tenía. ¿No eran parecidos, Luis? Era capitán de la selección yugoslava. Sí, señor. Qué bonito, cómo llevaba la pelota con la mano. Era un ballet. Era un ballet. Y bueno, Julio era el nuestro. El nuestro. Dante, este señor que dice Alejandro Jiménez, este también es un escritor muy reconocido acá en Uruguay, que está historiador, que está llevando adelante la historia de los 100 años de Unión Atlética. Así que lo conoces aquí. Y acá que está acompañándonos, que es Carlos López, un gran jugador de Unión Atlética también, de otra época. ¿Está bien? Bueno, y ahora les voy a presentar a Dante. Dante, aparte de ser un amigo... Hola, Dante.
un amigo. Hola. Dante, ¿qué tal? Un gusto. Hay una cosa en la pantalla que no sé qué es. Es el que yo Normal ahí. pienso yo, el mayor historiador de los Juegos Olímpicos en baloncesto de las Américas. Le gusta, es su pasión recolectar datos. Asistió a, por lo menos a un Juego Olímpico, no sé si asistió más, él nos va a decir ahora. Bueno, ahí dijo 4. Entonces, es profesor, ahora está aposentado, como dicen los brasileños, pero trabaja todos los días a favor del básquetbol brasilero y ahora de América. Profesor de la Facultad de Educación Física de San Pablo, ha escrito, bueno, se dedica a escribir que estaba siendo grabado. Números, cantidad de material con respecto a la educación física, al básquetbol, a la psicología. Y hoy yo lo invité porque me pareció que nos va a aportar mucho a la presentación de un olímpico de Unión Atlética, que es el único olímpico de nuestro cuadro de barrio. Dante, nosotros somos todos, menos tú, hasta hoy, que a partir de hoy vas a ser torcedor de Unión Atlética. Claro. Mi segunda pasión, la primera es Corinthians y ahora Unión Atlética. Muy bien, ya tenemos uno más. Corinthians. Bueno, Dante, como ves, es un apasionado de los Juegos Olímpicos. Seguramente no fuiste a Tokio en 1964. No. ¿Cuántos años tenías? Era muy joven, 11 años. Bien. Bien, te voy a hacer la historia entonces de Luis García. Él me va a ayudar porque él seguramente sabe más que yo. Pero él fue llamado a una preselección que iba a viajar a los Juegos Olímpicos y él se fue ganando el puesto. Eras el último de la lista, Luis. Bueno, yo me ponía en último lugar y creo que casi todos. Éramos, creo que 35 aspirantes. Y después pasó a 20 y tantos, después a 18, después 16, después 14 y bueno, de ahí nos quedamos, en el 12. Y se fue con el número 12, pero siguió subiendo, era una espuma que subía y llegó a ser titular en ¿cuántos partidos en esos Juegos Olímpicos? 5 partidos. 5 partidos. En Tokio. Bueno, vamos a profundizar un poco, a hablar en eso. Y hoy, Dante, y el valor del deporte y eso, esa espuma que fue subiendo, cómo lo marcó en su carrera de medicina, su especialización, su gran carrera también en ese ámbito. Nosotros ya hicimos una entrevista anterior, nos quedamos en hacer esta segunda para tratar de transmitir la importancia del deporte en la educación, lo que nosotros trabajamos juntos, Dante, cómo influye en eso, cómo inspira, cómo le da importancia. Me gustaría, Dante, hacerte una pregunta primero, porque acá en Uruguay no se valoriza tanto ir a un juego olímpico. ¿Qué representa para vos? ¿Qué representa para ti? Bueno, en primer lugar, buenas noches y gracias por la invitación, Héctor. Y Héctor me hace hacer mucho trabajo. Es una persona que aquí no decimos, no me da folga. Está siempre solicitando las cosas. Es un dictador. pero lo hago con mucho placer porque el baloncesto es nuestra cachaza, es nuestra bebida preferida. Y bueno, yo creo que los Juegos Olímpicos, la expresión máxima del deporte. Y claro que participar como atleta o como entrenador tiene un valor muy grande, pero participar solamente, tener la oportunidad de estar
en un juego olímpico, como yo estuve en 4, como, bueno, para ver los juegos. Y en 2016 yo estuve como voluntario acompañando la selección de Venezuela. Entonces yo pude sentir un poco de este ambiente detrás de la cancha, en la cancha, en los entrenamientos, bueno, conviviendo con los jugadores, con el entrenador, que era el entrenador Néstor, argentino, Che Néstor, que es un gran entrenador. Entonces, para mí fue una experiencia fantástica, porque yo tuve la oportunidad de convivir en la Villa Olímpica y ver grandes atletas, no solamente de baloncesto, pero nosotros caminábamos por la villa y de repente estaba Djokovic haciendo un paseo. Y yo creo que es una experiencia fantástica que no tiene descripción. Entonces, estar aquí con vosotros para mí es muy importante, y conocer un atleta olímpico que no sea un olímpico de Brasil, que conozco varios, incluso creo que Luis jugó contra muchos de ellos en 64. Brasil y Uruguay se enfrentaron, y yo tengo muy amigos que estoy aquí con el libro. Y de este equipo que estuve Amaury era el capitán. Vladimir, Edivar, Amaury Passos, Edivar, Ubiratán, jugadores fantásticos de una época, Ubiratán Pereira, de una época brillante. Parte de ese equipo compitió acá en el Mundial que se hizo en Uruguay. Sí, 67, sí. Una gran parte de este equipo. Sí, pues yo eso los vi. A todos ellos los vi en el Mundial. Sí, era un equipo fantástico, eran jugadores fantásticos. Así como en Uruguay, no conozco la historia de Uruguay, pero yo sé más reciente que jugadores como Tato López, como Fefo Ruiz, y yo no vi jugar, claro, pero me escucha sobre Oscar Molia. Bueno, y así vamos. Así que es importante tener ese tipo de contacto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dante. Quiero parar de hablar porque yo no soy el entrevistado. No. Yo quería hacerte una acotación, porque la cantidad de jugadores de básquetbol que hay en Uruguay, comparada con la cantidad de jugadores de básquetbol que hay en Brasil, posiblemente la cantidad de jugadores de básquetbol que hay en Brasil sea la población total del Uruguay. Y no. Eso a la larga pesa. A la larga pesa, porque el gran déficit que tenemos los uruguayos es la altura. La descendencia de españoles, italianos, que fueron los habitantes que poblaron nuestro territorio, no eran de dimensiones grandes. Y bueno, cuando aparecen personas con estatura superior a la normal, podríamos decir, enseguida se trata de encauzarlo hacia el básquet. Y no todos responden a esa, a esa inquietud. Bueno, muy bien. Vámonos a ubicar, Luis, si te parece bien, aunque ya lo tocamos la otra vez, pero para los que se van incorporando en esta serie, ¿viste cómo hace la serie? Se vuelve un poquito para atrás para ubicarlo, sí. ¿No? Vamos a suponer que ya estás en la selección uruguaya y salen de Montevideo rumbo a Tokio, supongo yo que llegaban allí, pero había alguna etapa intermedia, un poquito para relatar a los que nos están mirando, ubicarlos en esa época, cómo eran los aviones, cómo eran los viajes, si eran parecidos a los de ahora, cómo eran. A Tokio llegamos a través de varias etapas.
Primero pernoctamos en Río, después subimos a un avión de Varig que nos llevó a Los Ángeles, pasando por Chile, por Ecuador, como tren lechero, ¿no? Panamá, y allá nos quedamos como 3, 4 días. Ahí hicimos prácticas en un liceo, en un gimnasio de un liceo, y después emprendimos el viaje a Tokio con escala en Hawái. En esa época no había que hacer escala, no es como ahora que uno va directamente de San Francisco, de Los Ángeles a Tokio, ¿no? Y bueno, y allá llegamos. Y creo que una de las cosas que me llamó la atención así en forma inicial en Tokio, creo que ya lo había dicho en la sesión pasada, desde el ómnibus rumbo a nuestra sede, que era una base había sido una base norteamericana, me llamó la atención la gente con tapaboca, ya en el 64. Que uno pensaba, ¿estarán enfermos y no quieren contagiar o están sanos y no quieren que los contagie? En el año 64, ¿verdad? Aunque el tapaboca en la famosa epidemia de gripe española en 1918 se usó de una manera muy prodigada, ¿no? Bueno, y allá nos asentamos. Mantuvieron eso, el uso del tapaboca durante todo ese tiempo. Bueno, llegaron allí y llegaron mucho antes de la competencia. Sí, llegamos unos cuantos días antes, sí, como 5 días antes llegamos. Yo los invito a todos a participar de las preguntas, que seguramente van a ser más ricas que las mías. Yo más o menos tengo una ruta, cómo vamos a ir, pero les pido que me ayuden con las inquietudes a los que están acá, y por favor, ¿no es cierto? Yo pregunto, la forma de disputa, ¿cómo se realizó? Porque a veces cada Olimpiada van modificando los sistemas. ¿Cómo se hizo ese año? Y se hicieron 2 series de 8, y nosotros estuvimos en una de ellas, y se fue después a las finales, 8 finalistas, ¿no? ¿Cuántos clasificaban? Las finales fueron 8 equipos. 4 y 4. 4 de cada serie. Sí. Y bueno, y ahí en las finales... Esperá, Luis, esperá. No vas muy rápido, si nos acaban los Juegos Olímpicos. Vamos a ver cuando llegaste a la Villa Olímpica, que supongo que es una experiencia, como decía Dante, una experiencia muy especial. Como decía Dante, caminás entre plusmarquistas, yo qué sé, te da la emoción de ver gente famosa. Yo me acuerdo el legendario Abebe Bikila, que además comía en el comedor nuestro, porque había 5 grandes comedores, más o menos distribuía a los países de acuerdo a las características alimentarias, ¿no? Y Abebe Bikila estaba ahí solito, intrascendente, modesto. Para mí, estar ahí, estar con los rusos, estaba el Krumin famoso, que era un acromegálico, era un patológico, ¿no? ¿Para qué quiere decir toda esa palabra? Es un exceso de hormona de crecimiento. Ajá, era muy grande. Bueno, él había estado en Montevideo y había jugado contra la selección uruguaya en el gimnasio universitario. Jugó acá en el Palacio. En el gimnasio universitario. Y a Decio Lombardo se le paraba arriba de los pies. Ya te digo, estar con plusmarquistas, los famosos rusos, todos récords, no solo récords mundiales, que todavía eran más importantes que los récords olímpicos, ¿no? Así que cuando hablaba Dante de esa experiencia que tuvo de convivir, es emocionante estar en el mundo del deporte entre los mejores. Exacto, ¿no? Que
que bueno, aparte se vive cada minuto y cada día una sorpresa, ¿no? En cuanto a quién te vas a encontrar y el día antes de la competencia, cómo se desarrollaba. Y bueno, se planificaba prácticamente, si no competíamos, practicamos todos los días. A veces tenías tu día y tu hora para ir al gimnasio olímpico, ¿no? Te daban un tiempo para que pudieras practicar en donde después ibas a jugar. Pero realmente el resto del día, ¿el resto del día descansaban o podían hacer algún paseo? No, muy poco, muy poco. Había algún acontecimiento, fuimos invitados por el embajador japonés, el embajador uruguayo en Japón, fuimos a la embajada, y después al terminar hubieron invitaciones para ir a visitar el Monte Fuji, el interior de Japón, ¿no? Que fui el único el único que fui a esa invitación. Realmente muy atenciosos los japoneses. Alejandro, y algún día también. ¿Alejandro lo anotó? ¿Cómo? A ver si Alejandro lo anotó eso, porque eso es importante, ¿no? Muy significativo. Y otro día fuimos un petit comité a Kioto, en el tren bala que le llamaban. Era un tren que estaba en etapa experimental, desarrollaba arriba de 260 kilómetros por hora, atravesaba montañas, ríos, lagunas, era casi una línea recta, sobre todo para desarrollar la velocidad. Y fuimos por el día a Kioto, que es una ciudad muy rica porque fue hasta no hace muchos años la capital del Imperio japonés. Y bueno, fue muy gratificante ver una cantidad de cosas, de templos. Otro día me acuerdo que fuimos a la torre de Tokio. Es una torre similar a la Tour Eiffel, un poquito más alta, y tiene una vista de Tokio espectacular, ¿no? Pero también hubo invitaciones y fuimos al espectáculo de folclore japonés. No, había varias invitaciones. Claro, a veces uno estaba limitado porque iba a competir al otro día y eso, pero se pudo hacer actividad fuera del básquetbol. Luis, te hago una pregunta antes de pasarle la pelota a algún otro. ¿Volviste a Japón después de eso? No. Todavía no. Bien. Mira, Japón vale la pena conocer. Yo he viajado bastante, por suerte, y divido los lugares y los países donde volvería y donde no volvería. Y Japón la conocí obviamente muy poco, pero no me atrajo como para poder volver. Preferí visitar otros lugares. Pero es una ciudad que vale la pena conocerlo, ¿cómo no? Muy bien, a esta altura del viaje, ¿quieren hacer alguna pregunta ustedes? Sobre... No, antes de esa vivencia que generalmente no las conocemos, ¿no? Porque un poco lo que dijo Dante, lo que está diciendo Luis, es lo que es la intensidad de las emociones ahí dentro, preparándose para la competencia, que después es otro. No, por lo general, a mí siempre la inquietud que me queda es que el sistema de alimentación que tenemos nosotros está basado en carnes. Acá la mayoría, si no come carne, madre mía. Y entonces no sé si ahí se contemplaba, como tú dijiste, que había 5 lugares para ir a comer, cada uno con su... Si había abundancia en carne. Sí, varias carnes. Había 5 grandes restaurantes. Ya te digo, lo distribuían las delegaciones de acuerdo a sus hábitos alimentarios, ¿verdad? Sí, la proteína no faltaba. Muy bien. Bueno, bien.
Dante, ¿alguna pregunta? Alejandro. Sí, Luis, veo aquí en los datos que tengo que en esta competencia Uruguay jugó contra Finlandia, Brasil, Estados Unidos y Yugoslavia. Creo que sea esto. ¿Cuál de estos equipos fue la más impresionante para usted? Claro que Estados Unidos siempre tiene está en un patamar arriba de los otros, pero yo creo que en esta época Yugoslavia, Rusia, incluso Brasil, que estaba en una posición muy buena, eran equipos muy fuertes. Para usted, ¿cuál equipos te impresionaba más contra que usted jugaran? A mí personalmente me impresionó Estados Unidos. No te dejaban ver el arco. Era impresionante. Además la altura, la muralla humana y con todo pude hacer 2 dobles. Obviamente, yo no me acuerdo, pero fue una diferencia muy grande. Yo la tengo acá, 83-28. Sí, de esos 18, 4, tantos fueron hechos con 2 dobles. Pero nosotros ganamos 4 partidos. Mantuvimos el 8º puesto que habíamos tenido en Roma con 2 victorias y esta vez lo mantuvimos con 4. Fueron Finlandia, Perú, Corea del Sur y Australia. Sí. Ganamos 4 partidos y nos clasificamos 8º. Brasil tenía un cuadrazo. A mí, Vallefín me mandó a marcar a Maurí. A Maurí era un mago con la pelota. Hice lo que pude, pero nos ganaron muy bien. Bueno, era un cuadro campeón mundial en sus antecedentes, sí. ¿No? ¿Tú qué sabes? Había sido campeón mundial en Brasil. ¿Usted estuvo en Brasil en mundial? No. No. Y a mí, Luis, yo tengo una impresión muy clara. Para mí, claro, excepto Estados Unidos, para mí siempre el mejor baloncesto que se juega fue en Yugoslavia. Era un baloncesto fantástico y hasta hoy, con toda la división que tienen ellos, juegan un baloncesto que es... En 1990, en Argentina, en el Mundial de Argentina, yo vi aquel time de Yugoslavia, lo último de Yugoslavia, con Divac, Petrovic y todos, bueno. ¿Qué piensa usted sobre el baloncesto de Yugoslavia en aquella época? Como dice Héctor, había Ivo Daneu y otros tantos. Korak. La zurda de oro. Sí. ¿Te acordás de Korak? No, Yugoslavia era muy competitiva, ¿cómo no? Bueno, después también fue campeón mundial Yugoslavia, ¿no? Nosotros fuimos en el 70 al Mundial de Yugoslavia y ahí salió campeón. Ahí tuve oportunidad de conocer a Tito, a 20 metros de él. El dictador. Porque el partido final, que fue un domingo, bueno, como participante teníamos acceso a todos los partidos en una grada especial. Y el último partido fue Yugoslavia y Rusia. A pesar de ahí Brasil salió vicecampeón. Sí. ¿No? Tú que sabes. Pero el campeón fue Yugoslavia y lo presenció Tito, que era el presidente o dictador, como quieran llamarle, ¿verdad? Fue un tipo muy, muy particular, ¿no? Porque dentro del comunismo fue el principal disidente contra los rusos. Estaba ahí a 20 metros. Ya vemos se me van saltando de un año al otro. Bueno, sí. Está bien que sea. Pero vemos, Dante, los demás más o menos conocemos la trayectoria de Luis, pero mientras iba pasando eso, él volvía a jugar en Unión Atlética porque nunca
jugó en otro equipo. Entonces, él dividía esa actividad en la selección, sus estudios. ¿Cómo iba la carrera ahí, Luis? ¿Te acuerdas? Mi carrera fue... cumplí hasta quinto... medicina son 8 años, ¿no? Hasta quinto año, todos los exámenes, llegado a fin de año, todo bien. Pero a partir del quinto año se me empezó a enlentecer porque tenía que trabajar, tenía familia, tenía hijos, tenía básquetbol y bueno, se empezó a enlentecer. Tanto es así que yo me recibí en el 72, es decir, fue una carrera para mí muy larga, ¿verdad? Pero muy vivida, muy vivida. Hasta quinto año, me acuerdo que volví de la Olimpiada de Tokio y tenía que dar farmacodinamia, una materia que había mucho que leer, ¿no? No era práctica, era teórica. Y fue el primer examen escrito en la Facultad de Medicina. Se hizo en la cervecería de Sudamérica, por la cantidad de gente que había. Es decir que desde el 64 para adelante mi carrera fue lenta, ¿no? Mi carrera profesional. Ahora le voy a preguntar a Julio, que era su compañero, digamos, el que volvía a este club de barrio. Yo no sé si conoces algún club de barrio en Uruguay. Nosotros fuimos a un partido, ¿no es cierto, Dante? Juntos a la cancha de Atenas, ¿no? Sí, sí. Bueno, más o menos, imagínate que la cancha de Atenas sin techo era. Lógicamente era una cancha de bitumen. Pero Julio, ¿cómo llegaba Luis después de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo eran los entrenamientos? Era otro mundo, ¿no es cierto? Claro, era distinto, totalmente. Había cambiado, la estructura de la cosa. Ya era otro jugador. Se fue un jugador y volvió otro. Ya con más experiencia, era más seguro en su forma de rebotear, en su forma de atacar, en su forma... Había cambiado. Para bien de todos nosotros, había cambiado. Lo que pasa es que, como siempre, había una diferencia grande entre él, que traía una carga de entrenamiento muy grande, contra los que estábamos acá, que teníamos, a pesar de tener un buen preparador, Novelino. No llegábamos a la altura de la que traía Luis. Y sobresalía. Pero igual, yo me acuerdo que volaban los rebotes. La verdad que la capacidad de salto y de rebote que tuve en ese periodo post-olímpico, reconozco, y como lo digo, era buena la cosa. Claro, frente a los contrarios y con nosotros era distinto. Fue totalmente distinto. Se podía decir que era básquetbol amateur, a donde volvía Luis, sí. Compañeros. Sí. Es decir, aquella época la gente, los jugadores trabajaban en otra actividad. Sí. ¿Dónde trabajaba Julio vos? Yo te conté, en el frigorífico trabajaba, y después... ¿Cuántas horas? Sí quería, y trabajaba 7 horas. Pero si quería casarme y eso, es un empleo solo no alcanzaba. Nos fuimos. Entonces conseguí otro trabajo, y entonces trabajaba de mañana en el frigorífico y de tarde trabajaba en el banco. Y todavía de noche ir a practicar, y a veces se enojaban porque no iba a practicar. ¿Qué iba a tener si desde las 6 de la mañana a las 7 de la tarde tenía actividad, llegaba a las 8 fundido? Ir a practicar era dificilísimo. Por eso el amateurismo tiene ese problema. Y que hoy día, no sé,
creo que no existe tanto. Hoy día ya los equipos, los jugadores, en aquel momento no, en aquel momento, bueno, Luis sí lo sabrá, que lo iban a buscar y lo iban a buscar un año y lo iban a buscar otro año y lo iban a buscar otro año y siempre, decir, porque no había quien lo supliera, porque no surgían jugadores de bajo la tabla para poder competir. Entonces, tenía que seguir jugando. Había que seguir ya. Sí se iba perdiendo el entrenamiento aquel. Si ya después habíamos quedado emparejados en el rendimiento físico y eso se hacía notar. Un poco para explicarle a Dante, es decir, esa era la vida de Luis, que volvía de los Juegos Olímpicos, se integraba a sus estudios, a su trabajo, porque él, mientras estudiaba, trabajaba también para mantener la familia, y imagínate lo que era para poder entrenar, ¿no? A él lo que tenía empujones con la selección. Luego de ese año, de esos Juegos Olímpicos, continuó en la selección, ¿no es cierto? Preparándose para competencias importantes, ¿no, Luis? En esta época, acá en Brasil, era igual. Los jugadores tenían que trabajar y los entrenamientos eran anoche, muchas veces 3 veces por semana, no más que eso. Sí, sí, es igual. El sistema era el Porque acá digamos que era casi amateur, casi, y casi profesional. Era un intermedio entre amateur y profesional. Ganaban alguna plata para algunas cosas, pero muy diferente de lo que acontece hoy. Incluso hay una historia que creo que es muy parecida con la de Luis. Vladimir trabajaba en los correos y para participar de uno de los mundiales, no me acuerdo cuál, él tuvo que salir del empleo, del trabajo, porque no le dieran licencia. Sí, licencia, no le dieran. Entonces, para ir al mundial tuve que abandonar su trabajo. Mira, y hay otros casos acá, no sé si Luis va a conocer, Menon, Luis Claudio Menon. Menon, médico. Médico, sí, Menon también. Tuve que abandonar el baloncesto para proseguir en medicina. Y Menon no fue a los Juegos de 64, creo que 64, porque tuvo que se quedar en la facultad de medicina, porque si no le perdía el año. Entonces eran cosas que hoy no se puede pensar así. Los jugadores son profesionales. Una vez estuve en la casa de Menon, en San Pablo. Sí. En esa época de la Olimpiada, el amateurismo en la Olimpiada era una ley. Sí, sí. Yo creo que lo dije la reunión pasada. Antes de comenzar oficialmente los Juegos, en la Plaza Olímpica, un día, con nombre y apellido de país y de participante, se denunciaba y se expulsaba públicamente a aquel que se le había comprobado cierta relación con el profesionalismo. Sí. Con nombre y apellido. Era expulsado de la Olimpiada por haber sido o haber tenido una relación profesional. Por supuesto que podía haber mucho de encubierto y muchos casos. Y bueno, y yo creo que una de las razones también por los cuales se aceptó el profesionalismo en la Olimpiada fue el profesionalismo encubierto de los países socialistas. Sí. Porque ahí no había problema con el trabajo, tenían facilidades, era un profesionalismo encubierto, ¿no? O amarronado, como le decía. Esto era muy común en fútbol.
si te acuerdas, en los primeros, en muchas ediciones de los Juegos Olímpicos, los países orientales dominaban el fútbol. Nosotros, latinoamericanos, no ganábamos nada, porque íbamos con equipos totalmente amadoras, y los rusos, los yugoslavos iban con equipos que eran profesionales, pero como dice usted, la misma selección nacional representaba al país en el Mundial de Fútbol y en la Olimpiada. Exacto. Porque, porque eran profesionales, normalmente eran del ejército y ganaban plata, y nosotros latinos tendríamos que ir con jóvenes, con jugadores muy jóvenes. Solamente después de la liberación de un número de profesionales, las cosas cambiaron. Entonces Argentina ganó, Brasil ganó, estaban en las finales, bueno, pero hasta mucho tiempo los soviéticos y toda Europa Oriental dominaban el fútbol por este motivo. Muy bien. Así, las cosas van cambiando. Hay muchas anécdotas, pero en el 60, Lever Mera, que es un jugador de la selección contemporáneo con Luis, contaba que cuando llegaron, parece que le regalaron una máquina de afeitar que estaban de moda en ese momento, y cuando llegaron a Uruguay las tuvieron que devolver porque era considerado aceptar ser profesionales del Comité Olímpico. Así que bueno, tenemos a Luis García entonces transitando entre Unión Atlética, tomando frío porque practicábamos en invierno, y acá Dante sabe porque vino en abril un día y agarró frío. Agarró frío, se practicaba de noche y bueno, había partidos con viento que había que jugar tratando de contrarrestar el efecto del viento, que acá hay mucho viento cerca de la costa, pero ahí estaba Luis entonces, entre ese practicar en su club de barrio, practicar en la selección, ser campeón, ¿no? ¿Qué se siente al ser campeón? Porque es una sensación, uno supone que ser campeón sudamericano es algo muy fuerte, ¿no, Luis? Bueno, ¿cómo no? Es muy gratificante un campeonato, ¿no? Y ese campeonato del 69, ¿no? Nos permitió ir al Mundial de Yugoslavia en el 70. Nos clasificamos a la serie en Karlovac. Tuvimos que ir a una serie clasificatoria para después ir a la final en Ljubljana, que fue la final del Mundial del 70. Bueno, pero el equipo, ustedes competían con Argentina, con Brasil, que eran equipos ya muy fuertes, ¿no es cierto? En el 70 nos clasificamos directamente. Hablo en el campeonato sudamericano. Porque en alguna vez le ganábamos a Brasil en aquella época. Y bueno, cuando el del 69 le ganamos a Brasil, ¿no? Campeón invicto fue Uruguay ahí. El partido final, que nos permitió ir al otro año al Mundial de Yugoslavia. Y el equipo brasilero era el equipo fuerte, ¿no, Dante? Sí, sí. Brasil hasta los años 70, nosotros tuvimos equipos muy fuertes. Después pasamos por un periodo muy difícil, y después retomamos en 80, 90, con la llegada de Oscar, Marcel, pero después de eso nos quedamos mucho tiempo fuera de los Juegos Olímpicos. Nos quedamos por cuatro juegos fuera, y estamos fuera otra vez, así como Uruguay. Entonces nuestra esperanza latinoamericana es Argentina, que está con un equipo muy fuerte, como siempre estuvieron. Pero Argentina mejoró mucho, ¿no?
Sí, sí, Argentina está con un baloncesto fantástico. Pero Argentina llegó a campeón olímpico o campeón mundial. Sí, no, olímpico, Olímpico, 2004. sí. Ganó a Estados Unidos en la semi y ganó a Italia en la final. Sí. Con un equipo Sí. fantástico. Sí, Estados Unidos siempre mandaba un equipo universitario hasta que le fue mal y Sí, ahí quedó en la Olimpiada del 92 en Barcelona el famoso Dream Team. ajá. La escuadra más famosa, más contundente de la selección norteamericana de básquetbol. Ya eran todos Sí, profesionales de la NBA. sí, sí. No hubo otra selección con mayores estrellas que la del 92 en Sí, Barcelona, seguro. con Le voy a hacer Jordan. le voy a hacer una entrada a Alejandro, porque Alejandro está callado. Vos vas a hacer las preguntas en particular, me imagino, pero para compartir acá, ¿qué le vas a preguntar a Luis en privado? Poner Una consulta urológica. Pon el micrófono. Estás en silencio, El mi querido micrófono, Alejandro. Sí. No, en primer lugar, bueno, saludar a Dante, que veo que es paulista, ¿no? Sí. Sos paulista. Yo tengo parte de mi familia, allí tengo un hijo Sí. cerca de Itaquera, ¿no? Ok. En la zona al este de la ciudad. También Corinthians. Bueno, buena persona. Muy buena persona. Peñarol aquí y Corinthians, Inteligente, muy inteligente. y Corinthians en Brasil. Y Peñarol en Uruguay. Nosotros estamos ahora en una fase muy peligrosa. El equipo no gana nada. Está un equipo pésima. ¿Estás hablando de fútbol? Sí, fútbol. Corinthians es el equipo que en Brasil tiene la torcida más grande, ¿no? Sí. No, Flamengo. Flamengo es. Yo creí que era Sí, Corinthians es la segunda. Y bueno, no, más que nada, Luis, porque estuve un poco leyendo de tu actividad médica. Me gusta que nos hablaras, o sea, de tu actividad médica, un poco cómo, que sos pionero en algunas cosas, me dijeron, ¿no? Como sos urólogo tú, ¿no? Sí, sí. Fui profesor de urología durante 17 años. Llegué a grado 5. Hice todos los concursos, desde ayudante de clase, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Ahora, ¿cómo? Porque cuando en tu carrera médica ya no jugabas, o jugaste en algún momento, estuviste con las dos cosas. Ya como médico. No, mi última actuación fue como practicante externo. Fue en el 70, cuando vine. Ahí ya decidí dejar el básquetbol. A fin de año, mi Atlética andaba mal, estaba por descender. Como decía Julio, me fueron a buscar y logramos superar el descenso. Y al otro año lo mismo, sin haber practicado absolutamente nada, ¿no? Era como entrar a jugar en una cancha de fútbol, así, porque la noción del tablero y eso uno ya la había perdido. Y en la segunda oportunidad no tuvimos suerte y descendimos. Eso fue en el 70. Y yo me recibí en el 72. Y bueno, era un apasionado de la docencia, ya la había tenido previamente en anatomía y me dediqué de lleno a la urología, ¿verdad? Tuve la oportunidad de haberme dado cabida porque había que tener cierta afinidad con el profesor como para que te aceptara como alumno. Y yo lo tuve en el profesor Jorge Lócar, que fue mi primer profesor y que me dio entrada. Entré como ayudante de clase, muchos años como ayudante de clase. Y bueno, después tuve la oportunidad de empezar a concursar, me fue bien en todos, y culminé con el grado 5 como profesor titular. Y bueno, creo que tú, Alejandro, me estás preguntando por algunas cosas que innové. Eso, sí. Pongo.
yo estuve becado un año en Barcelona, en el año 77, y ahí yo ya estaba formado, pero me demoraron la beca. Cuando llegué ya tenía cierta formación. Pero traje algunas cosas que no fui único en ese sentido, como todo el manejo de la recesión transuretral, de los tumores, de próstata, de los agrandamientos benignos, de los tumores de vejiga por vía transuretral, que acá estábamos muy en pañales. Por las punciones renales, fui el primero que empezó a hacer punciones renales para estudios radiológicos directos. Y quizá lo que haya trascendido más fue el encare de resolver quirúrgicamente el transexualismo, ¿no? Ahí está. Que también, que estaba en manos de... nunca había sido encarado de un punto de vista académico el tema, y tuvimos oportunidad de encararlo, ¿no? Había que prepararse legalmente, había muchos vacíos que no estaban claros, reuniones con jueces, reuniones con la Suprema Corte, en fin, de poder visualizar ese encare integral que eran los transexuales. Y llegamos a tener una experiencia muy modesta, pero significativa para el número que somos. ¿Y eso de en qué época, en qué años estamos hablando de eso, de ese Estamos tema? hablando del 91, por ahí, 91, 92, 93, 94. Perdón que haga una interrupción para darle la despedida a Dante, que salude, agradecerle a Dante esta changa que le pedimos. Luego los honorarios te los giramos como hacemos habitualmente. Bueno, un placer, Dante, conocerte. Un placer a todos, gracias. Dante, yo te puedo despedir con un recuerdo que tengo de un filme famoso que era O Casamento de Julieta y Romeo. No sé si tú lo viste. Sí. Hablando de los fanatismos deportivos. Y ahí ella era de Palmeiras y él era de Corinthians. Sí. Y él se hace pasar por corintiano. Sí, eso, muy bueno, muy bueno, la película. Me definió que no se puede tomar partido por ninguno que no se puede ser fanático. Ok, amigos, gracias por todo. Un placer hablar con ustedes, un placer conocer Luis. Muy bien. Y Héctor, continuamos trabajando, como siempre. Que pase bien, gracias. Gracias. Chao, Dante. Hasta luego. Bien. No, un poco lo que de Luis, esto que habló, es algo que yo sabía, ¿no? Y me imagino lo que habrá sido en la época, ¿no, Luis? O sea, por los prejuicios que tuvieron que vencer también la resistencia, ¿no? Sí. Por eso te pregunté, y a mí me habían comentado algo, ¿no? Y realmente digo... Sobre el tema había mucha confusión, claro. Y conceptos totalmente erróneos y muchos tabúes, pero creo que el encare fue un encare totalmente académico, con el respaldo de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, del Hospital de Clínica, que pudimos encauzar un programa de tratamiento de reversión de sexo en este fenómeno que es el transexualismo. Y tuvimos un enorme respaldo de clínicas, del personal. Realmente uno se sintió reconfortado, ¿verdad? De poder lograr una integración con muchos escalones, ¿verdad? No, claro, lo más espectacular es la cirugía, pero atrás de eso hay una cantidad de variables que hay que encarar, resolver, y que felizmente se pudieron llevar a cabo y en la práctica, ¿no? Pero sí, fue muy impactante, ¿no? Me llamaban de todo Sudamérica, fue un fenómeno que trascendió en Sudamérica, Ecuador, Colombia, bueno, Argentina, que les costó mucho, al final lo resolvieron.
fue una impactación, ¿verdad? Ese hecho, ¿no? De poder resolver el tratamiento quirúrgico. Y después que dejaste el básquetbol, no decía que volviste por el tema de pelear para no descender, ¿no? Y nunca más o sea, te quisieron vincular, por ejemplo, por ejemplo, como en la dirección técnica o en otro papel, ¿no? Como muchas veces pasa con los deportistas. Luego, no sé, ¿no? No, la verdad que me alejé. Esa fue la realidad, ¿verdad? Tenía otros compromisos, otras prioridades. En fin, no quiero entrar en detalles y en cosas muy íntimas, pero también tenía mi problemática familiar, una hija que no anduvo bien, en fin, cosas que hacían la vida un poco complicada. Entonces me alejé del básquetbol realmente. No sirvo para ver un partido de básquetbol. Me parcializa tanto que me estresa. Y más viendo Unión Atlética. Yo no la veo cuando jugaba. No la veo. Me pasaba muy mal. Realmente un estrés tremendo. Digo, ¿para qué este estrés? No, prefiero no ver. No servía para estar detrás del televisor. Servía o pretendía servir para dentro de la cancha. Yo muchas veces no entendía algunos dirigentes que en los partidos no iban al partido, se iban a dar vuelta por todo el hogar. El Turcomanta, ¿te acordás? El Turcomán no iba a los partidos, no entraba al partido, se pasaba dando vueltas a la manzana, iba por acá, por allá, hasta que después venía y una vez terminado. Ganaba porque se enteraba cuando terminaba el partido. Le hacía mal, realmente le hacía mal. Y en determinadas épocas mucha gente tuvieron trastornos físicos, sobre todo trastornos al corazón y eso, porque se lo tomaban de tal forma y uno de adentro no se daba cuenta de eso. Porque vos jugando no te das cuenta de que hay gente que se fanatiza de tal forma que le puede afectar, y yo qué sé, no sé si a todos les pasó, pero el hincha te toma como, te adopta, se hace dueño de tu persona. Es que la catecolamina que segregás en esas situaciones es brutal. Y si tenés un problema cardíaco, te puedes compensar, ¿verdad? Por favor, había señoras que rezaban, traían el rosario y rezaban durante todo el partido. Era impresionante cómo... Fanatismo. Sí. El fanatismo. No sé si es fanatismo, yo no sé cómo llamarlo. Por eso yo cité esta. Si ustedes tienen alguna oportunidad de ver esa película, conseguirla hoy debe estar no sé dónde. Es digna de, porque trata el fanatismo desde un lugar de la mezcla de los sentimientos, ¿no? Es decir, los familiares no conciben. Lo pongo el caso más cercano acá en Uruguay, Peñarol y Nacional. Y quizá familias que son de Nacional, si llega a salir uno de los integrantes hincha de Peñarol, no sé lo que le puede pasar. Y a la inversa, ¿no? Es decir, y acá no me quiero extender mucho, pero que aparezcan algún hincha de Malvin entre el grupo de los hinchas de Unión Atlética y diga, no, yo prefiero ser hincha de Malvin. O al revés, algún hincha de Malvin, a pesar de que hubieron jugadores de Malvin que jugaron en Unión Atlética y algunos jugadores de Unión Atlética que jugaron en Malvin. Eso después con el tiempo se fanatizó de tal manera y creó
no sé, una extensión, creó un apartamento. No sé por qué. Julio, hay justamente, como saben ustedes, si no les comento, trabajamos bastante con mi señora en la escuela, en la parte de educación. Y la solución siempre es la educación, ¿no? Educación emocional, cómo manejar las emociones, es algo que tiene que hacerse de tempranas edades. No está ahora aceptado en gran escala hecha la educación emocional, pero nosotros tratamos de hacerla cuando trabajamos con niños y jóvenes, hacemos talleres de educación, bueno, hay maneras, pero no están muy generalizadas. Pero vamos a decir, en los cojugadores y eso, no había esa distancia. Es a nivel general. Sobre todo en la época del barrio, vamos a decir, porque muchos íbamos al Liceo Malvin y confraternizábamos con los de Malvin y los de Unión Atlética y era todo lo mismo. Es que no es racional, Julio, ese es el problema. La emoción, lo dijo bien Luis, lo sabe más que nosotros. Claro, es un problema que va en el inconsciente y que va muy vinculado al ego, cómo nos sentimos bien, cómo tener, bueno, no es el tema de hoy. Le voy a pedir por favor a Carlitos López, poquitito, que me haga alguna, porque todas estas emociones le habrán movido algo para vencer la timidez. Y Coco, volviendo para no terminar el tema que mencionaba Julio, yo me acuerdo que yo nací en el 55 y empecé a ir al club en el 66. Nosotros íbamos el sábado a ver a Nacional y el domingo a ver a Peñarol, a la Amsterdam, contra la Olímpica, en el anillo del medio, y nos mezclábamos los jugadores, los hinchas del club, los juveniles, los menores. El sábado mirábamos a Nacional y el domingo íbamos a buscar los puntos a ver a Peñarol. Y convivíamos sin problema. En la playa, Malvin, jugábamos al vóley y si nos íbamos para Malvin Viejo, nos entrecruzábamos con la gente de Malvin y sobrevivíamos y no teníamos ningún problema. Eso se agravó. Eso se agravó como se agravó cualquier otro tema en la sociedad. Primero fueron poniendo en la Amsterdam los vallados para que no pasaran de un lado al otro, después ya eran una tribuna para uno, una para otro. Carlos, eso lo sabemos todos. Queremos que le hiciera una pregunta a Luis, porque acá... A Luis. A Luis, porque... Mira, para que te hago el introito. ¿Vos cómo lo viste? ¿Cómo lo vivenciaste? Mira, yo tengo el gran recuerdo de Luis, era cuando yo caminaba de mi casa para el club con la incógnita si Luis iba a jugar o no. Porque estábamos en fecha de exámenes y claro, yo no participaba en el club, iba a practicar los días que practicaba, pero no, si Luis jugaba o no jugaba. Pero el tema era cuando iba caminando con el viejo y la gran incógnita, ¿y jugará García? ¿No jugará García? ¿Qué tema? Los exámenes, el estudio. Y esa era una problemática. Esa es la problemática que yo recuerdo de Luis. Que en aquel entonces, ver si entraba con el 4, o si el 4 lo tenía otro que no lo conocía nadie. Pero, a ver... Creo que nunca te defraudé. No. Porque nunca dejé de ir a ninguna práctica. Mirá que hubo una época que todas las noches, ¿te acordás, Julio? Sí, la época de Bula. Si no jugamos, practicamos todas las noches. Y ahí tenía exámenes, tenía que trabajar, tenía familia. Y no recuerdo haber faltado
por alguna de esas razones, ¿verdad? Pero era una incógnita porque sabíamos de sus estudios, de ese estudio de medicina que iba viento en popa y bueno, y que obviamente como cualquier otra persona que laburaba, que tenía familia, las 24 horas del día se acortan, ¿no? Pero era una seguridad. Bien, Alejandro, ¿alguna pregunta que tengas de la parte de los estudios? Supongo que por ahí tenés que ver un poco la trayectoria de Luis, bueno, cuando dejó de ser, de hacerla, o si sigue trabajando, bueno, todas esas cosas que queremos saber. Te lo dejo en tus manos, Alejandro. No, sí, ahora la de portología, el médico portólogo es una especialidad que no era antes, ¿no? O sea, si alguna vez te sentiste tentado de dedicarte a eso, o sea, la parte más dedicada al deporte en la medicina. No me dio por eso. Pero te cuento un hecho que pasó cuando fuimos al Mundial de Yugoslavia. La delegación nuestra no llevaba médico. Yo era practicante interno en esa época. Y tuve que oficiar como médico. Por suerte no tuve nada grave. Eran todas cosas, ¿verdad? Ligeras, pero oficié de médico porque fue una delegación que no llevó médico. No me acuerdo por qué fue, si por razones, seguramente por razones económicas, pero oficié de médico muchas veces. Bueno, la pregunta por lo que yo veo, te faltó jugar en África. ¿Jugaste alguna vez en África? ¿En África? No. Porque ya veo que fue América, Europa, Asia, y te quedó eso pendiente. De jugar al fútbol en África, de jugar al básquetbol en África, no. Nunca lo pensaste. No. Nunca se me dio, a pesar de que estuve en África varias veces, ¿no? En una época fui médico de petroleros. Ah, no me diga que fuiste a Mozambique. No, fui a Nigeria. ¿Nigeria? A un lugar, un pueblito, un villorrio del sur de... Fue el único lugar donde estuve preso. A ver, eso, anotalo, Alejandro. Pero preso, ¿eh? Vamos, lo dejamos. Nigeria tuvo una guerra fratricida, un genocidio, no sé si se acuerdan. La guerra de Nigeria fue cruel, cruel. Y eso había pasado muchos años. Y yo en uno de los viajes llegamos ahí a la terminal de petrolera y el comando del barco invita, ¿verdad?, a las autoridades de la base. Era una boya petrolera, no era una ciudad, era un villorrio, pero villorrio donde al lado de tu casa enterraban los fallecidos, ¿no? Y bueno, y las autoridades de la boya petrolera invitan después a que alguien pueda visitar la boya, los depósitos y el pueblito. Y yo me acuerdo que yo y el primer oficial de cubierta fuimos los únicos que accedimos a esa invitación. Y a mí me gusta la fotografía, ¿no? Soy un aficionado, ¿no? Y me gusta sacar fotos y fotos. Ustedes no saben lo que era la plaza principal de ese villorrio. Y de repente ahí en plena plaza, que era muy pintoresca por los colores, por lo que se vendía, desde pieles de animales a las cosas más insólitas, dos señores de particulares nos abordan y nos dicen que tenemos que acompañarlo a la comisaría. Y allá fuimos. ¿Qué argumentaban?
que esa zona todavía era una zona de guerra. Ya habían pasado 10 años. Perdón, de Luis. la guerra. ¿Eran africanos? Sí. Los africanos eran afrodescendientes, sí. Sí. Eran. No, Ahora, Nigeria, ¿qué pasa? Nigeria, no sé si sigue siendo, era de los países más corruptos de África. Más corruptos de África. Y entonces nos llevaron a la comisaría. Ustedes no saben lo que era la comisaría de ese pueblo. ¿Qué querían? Querían provisiones e intercambiarnos por provisiones. El petrolero llevaba siempre una reserva importante de reses, de corderos, nos intercambiaron por no sé cuántas reses, no sé cuántos corderos, y fueron la manera de que nos liberaran de la comisaría. El primer oficial de cubierta y yo como médico presos en una cárcel de Boni, se llama, Boni. Si van a internet, vean lo que es Boni, con B larga. Bueno, vamos a tener que hacer la charla de Luis en los petroleros, porque esto es una cosa... ¿En qué año fue eso, Luis? En el 70 y... O sea, te cambiaron por un chancho. 73, 74, 75. Bueno, después estuve 4 meses en Sudáfrica, con un petrolero, porque los petroleros tienen que entrar a dique cada determinado tiempo, porque si no pierden el seguro, y petrolero sin seguro no existe. Volviendo a las fotos que saqué que motivaron mi detención. Me pedían la cámara. Yo dije, no, la cámara no. Entonces transamos en que me sacaron el rollo. Y de ahí de Boni no había posibilidad de revelarlo, había que mandarlo a 400 kilómetros a la capital, que era Laos, la capital de Nigeria. Y bueno, y meses después, atiendo un llamado de que del petrolero tenía un encargue que me lo tenía que entregar. Y fui allá al muelle de Lancaster y que era un sobre con las fotos y los negativos de aquel evento. Las fotos reveladas en color de aquel evento, ¿verdad?, que motivó mi detención y el canje, el soborno que nos hicieron para liberarnos. Alejandro, anotá eso, porque nosotros esperando a Luis, y estaba en un petrolero que venía a jugar los partidos. Me parece, que tenés que escribir tu memoria, Luis. Tenés unas historias que digo, ¿no? En distintas cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Eso me dice, ha venido mi señora esposa, que tendría que haber escrito una cantidad de experiencias que... Tenés muchas cosas me cuesta, no... Sí. Claro que mirá. No. Acá mi señora me hace una acotación, pero es otro tema. Pero Luis, es otro tema. Es mi experiencia, otra experiencia del año que viví en Barcelona como becado en una institución neurológica ya bastante buena. Bueno, ahí también tengo yo creo que ahí están juntos Luis y Alejandro para el próximo libro. Dale, pero con mucho gusto. No, además... Luis habla y Alejandro toma las notas. Pero además, ¿sabés lo que podría estar bueno? Grabar. O sea, grabar. Te digo porque yo esta misma conversación la tengo con mi viejo que tiene 94 años, ¿no? Y que también en larga vida de trabajo le digo, vos tenés que escribir, no, grabarlo por lo menos, tampoco, ¿no? Conmigo no. Bueno, pero esa puede ser, grabarla y después realmente. Y bueno, podemos de repente lograr algo, sí. Además tenés las fotos. Tenés las fotos de Nigeria, así que también está bueno eso. Vos sabés que yo las tengo, las perdí esas fotos. No
no creo que las... Mira, tengo miles y miles y miles de fotos, ¿no? Sí. Pero esas las he perdido. Bien, vamos a pedirle entonces a Luis que nos envíe fotos para el museo de lo que sea que corresponda, que vea que es correspondiente interesante para poner en el museo, que quede como un testimonio para que lo puedan ver la gente de Atlética, los familiares, los que no conocieron esa época. Me parece que estaría bueno. Yo no quiero terminar la transmisión. Poco. Sí. Y para el libro también, no sé, Luis, si tiene alguna relacionada al club, para el libro que estamos juntando, ¿no? Por lo menos los campeones, los zapatos de deporte que trajo de los Juegos Olímpicos pueden enviar una foto, no los zapatos, pero sí las fotos. Sí. Los otros días los limpié un poquito. Bueno, escúchame, no sé qué toqué, que voy a salir porque no tengo imagen. Bueno, te vemos nosotros. Nosotros te vemos bien. No nos verás. Bueno, entonces, no entro porque de repente se arma lío y... No, un poco para... Quédate tranquilo que te vemos bien. A nosotros más o menos nos conocés. Yo no quería terminar esto sin... si nosotros estamos caminando, terminando los festejos, digamos, el día 29, pensamos que esto merece tener alguna manera de continuarlo, porque hemos encontrado historias riquísimas. Bueno, hoy nos hemos enriquecido todo con esta charla, ¿no? No sé cuál será la forma. Ya vemos que a nivel internacional tiene también, que es lo que yo pienso que es el diferencial tanto de Luis como de Julio, que tiene experiencia a nivel internacional. Pero bueno, veremos la manera de que esto, si tiene continuidad o no. Pero yo quiero agradecer a todos los que participaron de esta charla, de alguna manera, los que la están viendo. Quiero decir, hemos recibido infinidad de mensajes agradeciéndole a Luis, quiero hacerme eco de eso, de la ayuda que dio a tanta gente con dificultades de salud, que las atendió en forma excelente. Los mensajes han sido en ese aspecto muchos, quiere decir que mucha gente del club ha recurrido a Luis, ha tenido la consecuente atención, el agradecimiento entonces de todas esas personas, más allá de la parte humana, que todos los que han enviado mensajes son eso que todos conocemos de Luis, la hermosura de persona que es, que nosotros lo extrañamos mucho, porque eso también es una realidad que decía, no sabíamos que estaba en un petrolero, bueno, ahora lo disculpamos, pero nosotros queremos tener a todos ustedes más cerca del club, no sé la manera tampoco, o más cerca de la gente del club, porque estas posibilidades de la virtualidad nos dan eso. No queremos perderlo, bueno, buscaremos la manera. Pero bueno, yo les voy a dar la posibilidad de saludar y dar fin a esto de una manera. Así que empezaríamos por Julio para terminar con el... Así que va a hablar Julio. Un placer haber compartido con todos ustedes recuerdos, enterarme de algunas cosas nuevas y a todos desearles que nos encontremos ahora en los festejos del 29, si es que se van a hacer, no sé si es posible hacerlo, porque con todos estos problemas que hay, no sé si se podrá hacer algo. Un abrazo para todos. Gracias, y Julio. Que todo sea para bien. Ya lo decía Wimpy. Gracias, Julio. Chao. Bueno, Poqui, te tocó a vos, Poqui. Bueno, a ver, agradecerle a Luis el tiempo de haber compartido con nosotros en el día de hoy y sobre todo agradecerle por todo lo que hizo en su vida de jugador de básquetbol por el club y por Uruguay, obviamente. Coco, vos llevás esto con una fuerza bárbara
el esfuerzo, el trabajo que haces para este grupo de gente, de hinchas y fanáticos del club. Las gracias enormes también para vos. Un abrazo para todos. Gracias, Coqui. Bueno, Ale, todo. No, fundamentalmente, digo, ya se ha dicho todo. Con respecto al tema de los festejos, lo que sé de hablar con el presidente, con Álvaro, es que, claro, esta situación ha complicado todo, la situación sanitaria. Y lo que tengo entendido es que, bueno, no sé qué se hará específicamente para el 29, no creo que nada presencial, ¿no? Pero la idea que hay en el club es hacer, en la medida que se pueda, cuando vaya mejorando, hacer algo. Incluso el libro está previsto para noviembre, fue la fecha que yo planteé, para precisamente, o sea, tratar de que esté esto no resuelto ya, o por lo menos no resuelto, porque va a demorar, pero lo sanitario. Y la idea es por ahí, ¿no? Es que el libro sea un poco el cierre de un año que debió haber sido de festejos presenciales, pero que lamentablemente no fue posible. Y verdaderamente destacar el trabajo de Coco con sus entrevistas, que me han servido mucho, porque por esto de la pandemia no he podido juntarme, me hubiera gustado juntarme con Julio, con Luis, pero presencial, ir a tener un mano a mano, pero esas cosas se han complicado. Y bueno, y lo que tengan, o lo que sepan de alguien que tenga fotos, por ejemplo, testimonios, realmente le cuento una así, para cerrar. El otro día me llamó el canario Bibiloni y me contó la anécdota de los tableros, que seguramente los que son muy hinchas lo conocen, los tableros de la cancha, ¿no? Si no la conocen, la van a conocer en el libro, ¿no? Y seguramente la conocen. ¿La conocen esa? Sí, yo la conozco, sí. Bueno. Entonces, esa es una historia impresionante, que muchos hinchas de la UA, yo por lo menos no me acordaba. Así que creo que eso también muestra un poco. Contala. No, llama es larga, es larga, es larga. Lean el libro. Si no, después no. Bien. Alejandro, Una queda el compromiso de que nosotros estamos invitando, aparte del libro, a gestionar muchas actividades que queremos impulsar en la parte cultural del club. Creemos que es un espacio que está completamente ausente, o está en receso, digamos. Pero bueno, creemos que sos una persona de amplia capacidad para hacer alguna actividad en ese aspecto. Te estamos combinando a hacerlo. Vale, por supuesto. Sí, ahora sí. Vamos con Luis. No, una cosita para terminar. Y estuve leyendo bastante el otro día sobre la participación de Duclos como traspunte en la obra de teatro. Unas cuantas obras de teatro hicieron. Por favor. Me enteré leyendo las actas. Las actas, están los nombres de las obras, ¿no? La verdad, bueno, sí, claro. Vamos a leer, esperar el libro. Ahí. Y no lo van a tener, no lo van a leer. Bueno, Julio, perdón, Luis, ya te dejamos la despedida, también condicional a la próxima. Vamos a ver cómo la gestionamos, porque hay mucha historia, queremos reunir a mucha gente, pero se nos cuesta difícil, ¿no? Te quiero mandar el saludo de José Luis Galarreta, que decía que los consejos que le dabas era que tomen algo azucarado antes de los partidos. Que él se acuerda de ese consejo. Lalo Agripa, que está deseoso de saludar y de volcar hacia esto, y así infinidad de personas que yo no me acuerdo ahora. Pero bueno, un poco te doy las gracias por otro tiempo distinto, pero otro tiempo para Unión Atlética, y un poco que le mandes un saludo a toda la gente que te quiere, te extraña, y bueno, y prometele que lo vas a ir a ver. Bueno, para mí ha sido un gran placer. El agradecido soy yo frente a ustedes. Me han retraído a momentos muy gratificantes. Mi pasaje por Unión Atlética
no ha sido muy largo, pero fue muy fructífero en lo personal y en lo emocional. Así que el agradecido soy yo. Estoy a total disposición para poder entrevistarnos nuevamente. Creo bien que va a haber una oportunidad de vernos de forma presencial, seguramente dentro de muy poco tiempo, y va a ser seguramente un momento de reencuentro, de emociones como para llorar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les mando un saludo y un agradecimiento, que tengan buenas noches, buen almuerzo, buena cena, digo, y muchas gracias por todo. Igualmente, vamos arriba. Descansen. Hasta luego. Chao.